Muy buenas tardes. Esto es Qué Palo es Noticia y estamos en Bonita Radio. La verdad es que me he tenido que detener porque me ha dejado mal la conferencia de prensa de Pedro Pierluisi, el gobernador de Puerto Rico, que juró el pasado viernes 2 de agosto en la residencia de su hermana, ante su hermana, y le tomó juramento la juez Laura Colón García del Tribunal de Apelaciones. Y les digo que me he quedado mal porque hacía tiempo que yo no escuchaba, como me comentó una internauta, y le dije, ojalá que esté por ahí, porque le dije que no se perdiera el programa hoy, porque iba a estar hablando sobre esa conferencia de prensa y el análisis. Hacía tiempo que yo no escuchaba a un gobernante tan negativamente condescendiente. Y digo negativamente condescendiente porque la condescendencia no es otra cosa en términos negativos que esa posición de bendito, de pasarle la mano a alguien porque se cree una persona, la persona que está hablando desde la condescendencia, se cree mejor que el otro. Y yo lamento decir que las expresiones, esa conferencia de prensa, que la grabé completa, que duró más de una hora, está desde las 3:30 más o menos, o duró quizás casi la hora, el gobernador Pedro Pierluisi fue excesivamente condescendiente en términos negativos. Y es que lo primero que hizo fue subestimar al país y decir que todos esos planteamientos que se hicieron en un momento dado con relación a lo que él dijo primero, que iba a renunciar si no lo confirmaban, pero después dijo que no, que era legalmente el gobernador, que lo que pasó fue que él habló en términos legales y la gente no entendió. Y que para la próxima, de aquí en adelante, él iba a hablar en arroz y habichuelas, iba a tratar de dejar de hablar tanto en términos legales. Me parece no solamente un cinismo y una condescendencia extrema, sino me parece una falta de respeto al país. El gobernador Pedro Pierluisi, que insiste en que todo está ahora en manos del Tribunal Supremo, pero que él está legalmente en el poder, debería aprender que este país hoy está consumiendo muchos programas de información a través de las redes tradicionales, pero sobre todo en las redes no tradicionales, precisamente para entender el asunto constitucional, lo que para algunos abogados sería difícil y que para el país que se tiró a la calle no es difícil entender en este momento. Y las palabras claves son corrupción, las palabras claves también son falta de respeto de los incumbentes y sobre todo ese para atrás y para adelante, que no es otra cosa que el país está identificando como falacia, como mentira. Eso es quizás lo más que me insultó del asunto de esta conferencia de prensa. Porque yo hice muchos tweets precisamente porque cuando empecé a escucharla no lo podía creer. Ese asunto de que él nunca dijo lo que dijo, pero entre otras cosas dijo que él no había entregado los documentos a la oficina de nombramientos del Senado, porque como se había tornado académico, porque ya no había una confirmación en proceso, no los tenía que entregar. Cuando se le cuestiona si va a entregar los documentos precisamente de sus estados financieros, entonces dice que bueno, que él va a analizar si la prensa los solicita. El gobernador Pierluisi dijo cosas. Yo me había preparado, y perdónenme, pero la verdad es que me ha cogido de improntum
todo lo que dijo Pedro Pierluisi. Yo me había preparado extensamente y lo voy a discutir con ustedes, aunque nos tome una hora, lo que dice el gobierno de Puerto Rico en representación del gobernador Pierluisi de por qué el Tribunal Supremo tiene que sostener que la Ley 7, enmendada en el 2005, es constitucional y él está debidamente autorizado en el poder. Dijo tantas cosas, entre otras. Le pidió consideración a los periodistas con él, porque en este momento él no puede entrar en aquellos asuntos que tienen que ver con el caso ante el Tribunal Supremo, que tratan precisamente de su permanencia en el poder. Dijo que le tengan consideración. ¿De cuándo acá está, desde dónde está partiendo Pierluisi de que la prensa le tiene que tener consideración? Eso también es un elemento más de su condescendencia, de yo estoy aquí, yo voy a contestar lo que me dé la gana, porque el país está allá afuera esperando por las contestaciones del gobernador. Y hace una conferencia de prensa para decir 1, 2, 3 y 4 de lo que ha hecho en el poder mientras el país está cuestionando si está o no legalmente en el poder, para después entrar en lo que para mí son todas sus defensas, insistiendo en que él es una persona que conoce el gobierno de Puerto Rico y las esferas federales, que volvió a insistir en que en el gobierno federal está todo tan bien para él que esa gente hasta le han enviado mensajes de texto privados de lo felices que están, felices y contentos de lo que está pasando en Puerto Rico porque él es el gobernador. Pero vamos a ir por partes. Primero, que dijo que le había dicho a su cuñado, Andrés Guillemard Noble, esposo de Cari Pierluisi, la persona que lo ha acompañado a Pedro Pierluisi en todas las instancias en que ha comparecido públicamente, incluido a la juramentación, fue la que agarró la Biblia. Le dijo a su cuñado que tratara de no tener contratos con el gobierno. Que él, y cito, que no tengan contratos con el gobierno para ser responsivos con el pueblo. Claro, interrumpe. El licenciado Guillemard es abogado. Y verdad, pues yo no puedo. O sea que ahí, ¡boom!, la puerta abierta. Mire, Pedro Pierluisi, el problema de Andrés Guillemard Noble no es en el 2019. Es en el 2009 cuando usted vino a ser comisionado residente y tenía millones de dólares en contratos con el gobierno de Puerto Rico a través de su bufete. Fue cabildero de cientos de empresas y se hizo millonario en esa instancia. El problema de Andrés Guillemard Noble no es en el 2019, es que viene desde que usted era comisionado residente y él era el esposo de Caridad Pierluisi, que es su hermana. Le hicieron muchísimas preguntas, no se quedaron ahí. Vamos a quedarnos en la corrupción nosotros. Cuando le hablan de todo el asunto de la corrupción, hablándole de Andrés Guillemard y de toda la gente que él les ha dicho que no tengan contratos con el gobierno, el licenciado Pierluisi dice que si hay alguien que sabe de corrupción es él, porque él fue secretario de Justicia. Y que el primer memorando de entendimiento que hubo entre el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico fue bajo su administración. Licenciado Pedro Pierluisi Urrutia, bajo la administración que usted lideró el Departamento de Justicia en 2 administraciones, 8 años, hubo el movimiento más grande que haya habido de fiscales federales en Puerto Rico con relación a los casos de corrupción. El licenciado y fiscal Guillermo Gil Bonar dijo que la corrupción en Puerto Rico tenía nombre y apellido y se llamaba Partido Nuevo Progresista. Mientras usted era secretario del Departamento de Justicia y habían supuestamente esos memorandos de entendimiento,
el Departamento de Justicia no procesó un caso de corrupción de los sobre 42 funcionarios que fueron convictos en esas dos administraciones. Mientras usted era el secretario del Departamento de Justicia, en la conferencia de prensa donde se trajo toda la corrupción del Partido Nuevo Progresista en el Departamento de Educación, que lideró el secretario Víctor Fajardo, hoy convicto, el fiscal Guillermo Gil Bonar y la entonces fiscal Rebeca Kellogg de Jesús, establecieron en una acusación, en un indictment, como le llaman en esa jurisdicción, de sobre 125 páginas, que a los jefes de agencia se les ponía cuota en el Partido Nuevo Progresista para que trajeran de todo ese grupo de contratistas que tenían ante sí para poder pagar y subvencionar las elecciones de 1996. Yo le pregunto a esa persona que hoy dice saber de corrupción porque fue secretario del Departamento de Justicia, ¿y la cuota suya cuánto era? Porque a mí me contestó el secretario de Hacienda en esa conferencia de prensa, muy nervioso, que nunca me lo van a perdonar los agentes del departamento, de la oficina del Contralor, porque Manuel Díaz Saldaña era en aquel momento el Contralor de Puerto Rico y después pasó a ser secretario de Hacienda. En aquel momento de la acusación era secretario de Hacienda. No me lo van a perdonar los agentes porque dicen que se puso tan nervioso que nunca lo habían visto tan nervioso. A mí me contestó que no, que a él no le daban cuota. Yo le pregunto al hoy gobernador Pedro Pierluisi, ¿cuánto era su cuota? Porque usted dice que usted sabe de corrupción. Realmente es injuria sobre ofensa lo que pasó en esa conferencia de prensa. Entre otras cosas, el gobernador dice que va a ir a Washington. Y que va a ir a Washington precisamente a preguntas de un colega, porque él tiene que tener contacto, porque allí la gente lo conoce, y allí la gente sabe quién es él y cómo trabaja él, y están muy contentos de que él esté allí. En este momento, el gobierno de Puerto Rico no solamente tiene detenido todo el procedimiento del pago o del dinero que va a llegar a Puerto Rico con relación a la rehabilitación del huracán María, sino que le cambiaron los muñequitos en términos de que ahora tienen que presentar cómo llegaron a esos contratistas. El gobernador Pierluisi dice que él va a ir a Washington, que en este momento están en receso los congresistas, pero que la rama ejecutiva está disponible y que una de las primeras visitas que va a hacer es a FEMA, obviamente, que es la agencia quien tiene a cargo los fondos de la rehabilitación. Y además de FEMA, va a ir a vivienda, porque allí están los fondos CDBG, que como ustedes saben son millones de dólares con relación a la rehabilitación de viviendas y de comunidades. Licenciado Pierluisi, llévese o hable con el secretario de la Vivienda, que el licenciado Gil sabe mucho de lo que está pasando, y pregúntele quiénes son los contratistas y cuál ha sido su relación con los contratistas. Porque con relación a los fondos CDBG falta mucho por investigar de parte de las autoridades federales. Él dice que la casa, lo que él está ahora mismo haciendo en el gobierno de Puerto Rico es velando que la casa no se le queme, que el barco no se le hunda hasta que el Supremo resuelva. O sea que tenemos un gobernador que está, mire, velando la guira, esperando que el Supremo le diga que es constitucional su nombramiento. Y con relación a cómo fue que llegó, me parece igualmente urgente decir que el gobernador Pierluisi acaba de decirle al país que él fue el que se puso a disposición del gobernador Ricardo Rosselló. En aquel entonces gobernador, hoy doctor, porque la ley establece que el que no termina el término no es ex gobernador.
aun cuando se hayan llevado ilegalmente 6 policías para hacer su escolta en Estados Unidos. Lo que ya se determinó, o por lo menos la ley dice que es ilegal. Vamos a ver cuando Henry Escalera, el que tiene el timer de la Constitución, lo hace venir. Porque aquí parece que no hay comisionado de la policía. O sea, realmente sigo con lo que dice. Fui secretario de Justicia. En relación a lo que dice de que él se puso a disposición, yo me pregunto si el gobernador Pierluisi hoy le está diciendo la verdad al país cuando sabemos que en una reunión el mismo día de la marcha multitudinaria, en una reunión privada entre los que estaban el gobernador entonces, Ricardo Rosselló, y aparentemente abogados del bufete O'Neill y Borges, no fue que allí se discutió que él era una de las posibilidades. Me encantaría que me contestara también la pregunta Pedro Pierluisi. Eso fue lo que pasó, licenciado. Lo que pasó fue que usted fue a esa reunión y en efecto allí le dijo al gobernador, sí, yo creo que el que debe ocupar la posición soy yo. Pero si ustedes creen que lo escucharon todo, lo más cínico, burdamente cínico que dijo Pedro Pierluisi hoy, es que se atrevió a aseverar, y voy a citar, el problema es que en el gobierno hemos reducido tanto la nómina que ahora parece un gobierno de consultores. Pagamos una millonada, por no decir una salvajada. Yo quiero que volvamos a tener un servicio público como en el 50 y en el 60, en los años 50 y en los años 60. Ahora, lo que pasa es que los consultores mandan y le faltan el respeto a los servidores públicos. Pedro Pierluisi, después que fue secretario de Justicia en el momento más corrupto de la historia política de Puerto Rico, Pedro Pierluisi fue comisionado residente, electo, de donde él dice que saca toda esa gran responsabilidad y toda esa gran astucia que tiene en los mundos del Congreso de Estados Unidos. Y en el 2009 Puerto Rico vivió uno de los momentos más terribles de la historia del servicio público, cuando se instituyó una ley 7 que mandó para la calle a sobre 30,000 empleados públicos. Pedro Pierluisi le dice hoy al país que esa gente que gobernó Puerto Rico, menos él, votaron tanta y tanta gente a que ahora los consultores mandan. Pedro Pierluisi, los consultores que mandan en el gobierno hoy son todos miembros del Partido Nuevo Progresista, empezando por su cabildero principal, Elías Fernando Sánchez Sifonte, director de campaña del entonces gobernador. Los consultores que mandaban entre el 2009 y en el 2012 eran consultores del gobierno de su partido, que dirigió Luis Fortuño Burset, y que usted tenía toda responsabilidad de denunciar lo que estaba pasando y nunca lo hizo. Que a preguntas de Manuel Natal Albelo, el representante independiente, el pasado viernes, usted dijo que sí, que era su responsabilidad la Ley 7 porque era un proyecto de administración y usted era parte de esa administración. ¿Cómo es posible que hoy se vaya al Salón del Trono de la Fortaleza de Puerto Rico a decirle a los puertorriqueños y a los periodistas que estaban allí que el problema del gobierno es que pagamos una millonada y una salvajada en consultores? ¿Quién es el responsable? ¿Quién ha sido responsable en la historia de los últimos 10 años de que eso sea así, si no es una persona que como usted fue electo a la comisaría residente? Elías Fernando Sánchez Sifonte
piensa, como dice Eneida Soto Rodríguez, que nos hemos olvidado de él. Yo le pregunto a Pedro Pierluisi si él piensa que ese país que está dispuesto a tirarse a la calle, que se ha tirado a la calle en los últimos 20 días, se va a olvidar de lo que fue la Ley 7. Se va a olvidar de que su familia es parte de haberse hecho rica en el momento en que usted era comisionado residente, que su caudal aumentó. Y no lo dice Carmen Enid Acevedo ni Bonita Radio, lo dice el periódico que ustedes validan sobre los medios de Puerto Rico como el New York Times. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es que antes nosotros escribíamos y dejábamos estas historias en papel y había quien las guardaba y había quien nos las guardaba. Hoy nosotros no solamente tenemos, escasamente hace poco más de 72 horas, un pietaje de las 19 preguntas que le hizo Manuel Natal Albelo en medio de la confirmación, del proceso de confirmación en la Cámara de Representantes a Pedro Pierluisi. Tenemos la historia en audio, en video. Tenemos estos contextos que se dan y me parece que son lo más importante que el país debe tener ante sí para seguir estableciendo si van a salir o no a la calle, si van a seguir promoviendo que este país se respeta, que este país tiene una generación del yo no me dejo, pero tiene una generación de históricos y tiene una generación de baby boomers y de X que no se dejan igual. Lo mejor que ha pasado en este país es que ha habido una intergeneracionalidad que se ha posicionado de frente a estos discursos que yo catalogo, sí, yo lo voy a decir, demagógicos, de propaganda e insultantes con relación al pueblo que pretenden dirigir. Y todavía no sabemos lo que va a hacer el Tribunal Supremo. La medicación amarga, como dice Carmen Mercado Rivera. Vamos a saludar, y ustedes disculpen que empecé de sopetón, pero les soy bien honesta, escucharlo, lo tenía todo el tiempo aquí, fue difícil porque realmente una a veces piensa que van a aprender. Hubo un momento en la conferencia de prensa, hablando de la corrupción, que también me pareció tan cínico, que Pedro Pierluisi dice algo así como, pero esta gente no aprende, pero esta gente no sabe que aquí hay un Estado de Derecho, pero esta gente no sabe que aquí no vamos a tolerar la corrupción. Yo me pregunto cuántas veces Pedro Pierluisi ha tenido ante sí a cabilderos. Él ha sido cabildero propiamente. Y les ha dicho, eso no se puede hacer. Eso es un delito, eso es corrupción. Me lo pregunto. Me encantaría que contestara igualmente esa pregunta. Ahí es que una dice, pero ven acá, ¿de verdad es que piensan que el país es tonto? ¿De verdad que piensan que el país no se dio ya de frente bien duro contra esa pared? Y por eso está diciendo que Pierluisi es el legislador buitre, como dijo Juan Dalmau, el representante del PIB. Yo honestamente me reitero en que es insultante, me reitero en que el país y su prensa y todo el que tenga ante sí ese discurso tiene que cuestionarlo y tiene que traerle los contextos y mínimamente las contradicciones. Son contradicciones. Y yo vuelvo a emplazar a la Fortaleza y vuelvo a emplazar, que ya lo hice a nivel de Twitter, lo voy a emplazar por aquí, Pedro Pierluisi. Dígale a su gente de Fortaleza que incluya a Bonita Radio en sus calendarios. Porque nosotros sí hacemos preguntas, nosotros sí hacemos prensa, nosotros sí que somos unos periodistas y unas periodistas responsables. Y queremos hacerlo, aunque sea en una sola ocasión, así de frente con usted. Haciéndole las preguntas que entendemos hacen falta hacerles para ver cómo usted va a utilizar el lenguaje para decir que no dijo lo que dijo. Insisto, ahora es la cosa nuestra, dijo Julia Nieves.
Gracias por su comentario, muy acertado. Gracias, Mari Pesquera, Maritza Crespo, Pedro Rosselló, el Mesías y Pierluisi Judas. Ahora la unión del pueblo y la revelación de la verdad no lo va a permitir. Ya no se permite el abuso. Yo le soy bien honesta. A mí lo que está pasando en Puerto Rico, estas cosas me indignan, me ponen mal de muchas maneras. Pero tengo que decir que lo que está pasando a nivel del país, estos comentarios, la manera en que el país se está exponiendo, la manera en que estamos escuchando a la gente en la calle, cómo se están moviendo, a mí me parece espectacular y maravilloso, o sea, por fin. Y ese momento llegó cuando tenía que llegar, no podía ser antes ni después, es cuando tenía que llegar. La gente está lista para salir a la calle y yo le digo a Pedro Pierluisi, tenga mucho cuidado con la condescendencia, tenga mucho cuidado dónde se posiciona, porque la gente no está para chiquita. No está para chiquita. Alexander Facebook dice saludos. Saludos a ti también, Mirta Castro. Está el oeste con nosotros. Boquerón en la casa. Pierluisi es un corrupto que quiere meter las manos en los fondos billones de reconstrucción. Ese es el detalle. Me encantaría que escuchara cuando hablamos con la audiencia y nos dice este tipo de comentarios. Eso es lo que cree la gente. Entonces, cuando uno le trae los contextos, pues claro, pues tienen que decir, pero es que es verdad, ¿cómo es posible que esté hablando de corrupción cuando él le pasó por el lado y la dejó pasar? Él se siente como la última Coca-Cola en el desierto. A mí, ese es el problema, que yo pienso que es como la condescendencia, pero también es un ego, mire. Yo no sé si es que cuando llegan allá al Salón del Trono realmente que piensan que hay un trono de oro y que se van a sentar en él. Pero es una cosa de todo el tiempo estar diciendo, porque ustedes saben que yo no soy ningún bobo, porque ustedes saben que yo soy lo más grande, porque ustedes saben que Nancy Pelosi, o sea, ¿qué me importa? Who cares? A este país lo que le importa es si usted tiene las manos limpias para gobernar el país. Porque ya salimos de uno que vimos que no las tuvo. Dice Sandra, es mentiroso ese hombre. Yo traté de poner música, ya yo tenía una música escogida y en ese sentido les pido disculpas, pero con estos tiros no podía poner música, por eso puse ese breaking news. Pierluisi dice que el gobernador quiere meter, sí, ya lo dijiste, perdóname, es que ustedes han comentado mucho, él no era cabildero, era abogado cuando iba a la legislatura con clientes. Mire, esa demagogia y esa falta de respeto. Usted era cabildero y estaba en un registro y lo menos que tenía de clientes era AT&T. Así que el cabildero. Que los abogados se han convertido en cabilderos, sí, eso es problema de ustedes y de la profesión y allá el colegio y la profesión de ustedes, pero el país los reconoce como esa gente que piden dinero para llevar a la gente a la legislatura o hablar con jefes de agencia. Y por ahí hay uno que no ha sido funcionario público, bueno, fue funcionario público en un término, pero no es un funcionario electo, sino director de una oficina, que está hablando mucho de la transparencia y se está posicionando como este súper personaje político que a saber si, y es del Partido Popular, que yo le diría que tenga mucho cuidado porque hay mucha información de los favores que personas le pidieron a él y por los que cobró en una administración. Así que aquí no se salva mucha gente. Eso es lo más interesante, que las plantillas de servidores públicos para el 2020 van a tener que ser bien minuciosas quien las vaya a escoger y cómo las van a escoger. Vomitivo, como subestima la inteligencia de los que escuchan. Exacto, subestimar. Es como si uno, ¿verdad?, como que no, viviera en otro país. Aquí estoy, dice Marilu. Gracias, Marilu, por estar como siempre. Los cabilderos no saben a quién vender sus influencias. Si esto sigue pronto, estarán en los cupones. Los pobres estarán en los cupones. Mildred Agosto, gracias por tu comentario, Mildred. Mire, no hay nada malo en cabildear. No hay nada malo que usted conozca a mucha gente y usted quiera darle una estrategia a un contratista que llegue. Mira, yo creo que debes hacer esto, yo creo que deberías mover estos sectores de poder, etcétera, etcétera. Pero de eso a convertirse en los millones que aparentemente hay gente que tiene debajo de la cama o en paraísos fiscales en Panamá o en las islas o hasta en Francia. Ojo, ahí es donde la cosa pica. Alberto Flaubert está por la casa. Qué fuerza cara, no movió un dedo mientras era secretario de Justicia. Exactamente, manipulador y 3/4. Clarimar está por ahí, Clarimar. Ya tú ves por qué te dije lo que te dije ahorita. Porque yo no sabía que me iba a tener que
que indignar de esta manera con relación a esa conferencia de prensa. ¿Qué pantalones? Estoy como el nene que corrió en las redes los otros días. Explícame esa, que no sé lo que me quieres decir, Sandra. Qué bueno que estás por ahí. ¿Qué tipo tan manipulador? Como da vueltas a la información que ofrece para confundir y hacer creer lo increíble. Esa conferencia de prensa fue una falta de respeto de principio a fin. Y lo bueno es que la grabamos. Es que yo lo quiero escuchar mañana, que hilo infinito el Tribunal Supremo si van a aceptar, cómo van a aceptar esa constitucionalidad. Porque si se ponen del lado de esta gente, sin que les asista el derecho, tienen un problema bien serio. Ya mismo vamos a ir al recurso. Marixa, oh Dios, nunca había escuchado tanto cinismo en una sola persona, ni visto un político con tantos atributos y perfección. Esto, otro vestido de oveja y dentro de un cruce de lobo e hiena. Dios nos protege y nosotros a defender nuestra patria. Por eso es que yo insisto que el país sí va a defender. La gente va a defender al país, porque ya la gente nos dio muestra de que eso es lo que quiere. De que lo que quiere es precisamente estar en la posición de seguir respetando, de seguir conformando país, construyendo país a pesar de sus políticos. Mire, yo tenía una buena reunión ayer con unas jóvenes que estamos trabajando el asunto de ventas de Bonita. Y fue para mí maravilloso. Jóvenes, cuando les digo menos de 40 años cada una, las dos lo tenían tan claro. Las dos tienen tan claro que el problema del país son los políticos. Tan claro de que tenemos que crear otra camada de políticos que realmente puedan devolverle la fe al servicio público y al país. Y eso no es poca cosa. Ver a nuestros jóvenes en esa, ver a nuestros jóvenes sabiendo que lo que debemos estar discutiendo son estos temas, que les interesa el asunto constitucional y lo entienden. Por eso me da tanta rabia que Pedro Pierluisi se atreva a ningunear a los puertorriqueños estableciendo que es que tiene que hablar en arroyo y habichuela. No, lo entendimos perfectamente. Usted dijo una cosa primero y otra cosa después. Y después no supo cómo retractarse. Eso también tiene que ver con inteligencia. Sí. Volvemos. Busque los funcionarios que tenga que buscar, pero el pueblo está claro y ojo, porque aquí no va a haber quien gobierne de aquí al noviembre del 2020 que no tenga al país detrás de la oreja. Hizo una analogía, que esa sí que la quiero traer, como último. Hizo una analogía de que él iba a estar todo el tiempo pendiente, porque él era, y la tengo que buscar, que él era como, ya la encontré. Él era como los deportistas. A él le enseñaron que pues, uno tenía que estar ahí, pendiente. Y que los jugadores, él sobre todo era como los jugadores de tenis, que mientras uno juega, tiene que estar bien pendiente a por dónde viene la bola. Pues mire, Pedro Pierluisi, sus dos antecesores, para quien usted fue secretario de Justicia, Pedro Rosselló González, y Ricardo Rosselló, ninguno de los dos vio por dónde venía la bola y los dos eran jugadores de tenis. El pueblo les dijo muchas veces, por aquí viene la bola, por aquí, mírala dónde viene, y ninguno de los dos vio por dónde viene la bola. ¿La dejaron ir? No la dejaron ir. Literalmente, el pueblo los dejó en la cancha. Y en el caso de Ricardo Rosselló Nevares, ahí está, cómo el pueblo lo dejó en la cancha. Vamos al Supremo. Y yo quiero empezar por un amicus curiae que se radicó en el Tribunal Supremo hoy, un amigo de la Corte, un recurso que lo que establece es que 6 profesores de la Universidad Interamericana en Derecho, entre ellos la profesora Iris Camacho, que tienen en pantalla, la profesora Yanira Reyes Gil, que también tienen en pantalla, el que es decano de la Escuela de Derecho, el profesor y ex presidente del Colegio de Abogados Julio Fontanet, el presidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernós,
radicaron un amigo de la Corte para establecerle al país, para establecerle al Tribunal Supremo que acoja el análisis que ellos están haciendo, que preliminarmente lo exponen en sobre 22 páginas, que plantea, mire, la Ley 7 del 2000, la enmienda a la Ley 7 del 2005 dispone el orden sucesoral sin ningún problema, porque ellos insisten en que no habiendo secretario de Estado en propiedad, le toca al próximo. Es decir, están bien claros los profesores de la Escuela de Derecho, sobre todo estas dos mujeres, que le plantean al Tribunal Supremo, no hay ningún problema, es constitucional la Ley 7, bajo la interpretación de que como no hay un nombramiento de secretario en propiedad, le toca al próximo, la próxima es la secretaria de Justicia. Ese es el planteamiento preliminar. ¿Por qué he querido traer lo que dicen estas dos profesoras y los profesores? Entre ellos está Carlos Ramos. Porque me parece importante que en Puerto Rico hay más constitucionalistas, además de Carlos Ramos y compañía, sobre todo de esta misoginia mediática que hay en los medios tradicionales, de que parecería que solamente hay hombres constitucionalistas. Y yo quería traer lo que exponen estas dos profesoras que lo plantean en este escrito con estos otros 4 profesores, además de que me parece interesante que esa discusión en el Tribunal Supremo se va a dar con planteamientos de gente que quiere entrar por entender que el asunto es novel y que es prioridad para el gobierno de Puerto Rico. Me encantó que no hablan de estabilidad. Hablan sencillamente de que, bueno, pues que sí, que es novel, porque es que es la primera vez que nosotros nos quedamos sin gobernador en medio de la carrera y que, bueno, que hay que interpretarse. Así es que yo creo que quería traer ese asunto porque me parece que es bien interesante volver a mirar cómo el Tribunal Supremo está recibiendo estos planteamientos y, sobre todo, lo que dice el gobierno. Vamos a lo que dice el gobierno. Bastante sencillo. Bastante sencillo. Increíblemente, el gobierno de Puerto Rico, por voz de 2 abogados que desconozco, realmente creo que firman 3, 4. Antonio Hernández Almodóvar, Manuel Martínez Umpierre, Julio Nigaglioni Arrache y Joaquín Martínez García, del bufete Martínez y Umpierre. Su casa lo conocen y le guardan comida. Importante. ¿Qué es lo que dice el recurso del gobierno? Que el Senado crea inestabilidad. En un momento dado, yo estoy a punto de decir, ven acá, pero esta gente le radican esto al Tribunal Supremo, se lo radican a la Iglesia Católica o a alguna iglesia. Porque cuando usted va a buscar paz, porque ellos alegan, y voy a citar, que ellos recurren al Tribunal Supremo procurando paz. Eso no son las iglesias, las que se supone, vamos, además de iglesias, cualquier proyecto espiritual, ¿verdad? El presente caso plantea la controversia constitucional, ahí está. Para ello, este honorable tribunal ha sido llamado a proveer la calma social en estos tiempos de tormenta política. Me llama la atención que vayan en función de interpretar el derecho y le quieran dar esta línea sentimentalista de que lo que pasa es que en este país hay una inestabilidad tal que hace falta esa calma social. Que justicia viene ante el Tribunal Supremo a reclamar la paz y la estabilidad, porque lo que el Senado quiere es proveer la inestabilidad, independientemente de lo que pensemos de las estrategias de Tomás Rivera Schatz, que eso es lo último que voy a traer hoy. Que el Senado abdicó a su deber de examinar el nombramiento, que renunció voluntariamente a ejercer la responsabilidad que tenía de la prerrogativa constitucional de pasar juicio sobre el nombramiento. Eso es interesante porque yo pensaría que ahí sí que cabe la posibilidad de que haya un argumento que suene bien al oído, pero lo que pasa es que el gobernador llamó una extraordinaria y en esa extraordinaria tenía que verse. Entonces, ahí me confieso
que hay como que una laguna, pero pues una lagunita, vamos a decirlo de alguna manera, que provee, ellos alegan que el Estado de Derecho provee para que el nombramiento se haga en receso. Eso parece que va a ser una cuestión importante, que es una de las cosas que plantea el recurso de amigo de la Corte de la Universidad Interamericana Escuela de Derecho, porque precisamente ellos alegan que como se hizo en receso, no hay un nombramiento en propiedad, le asiste entonces el orden sucesoral a la Secretaría de Justicia. Que no se establece que no pueda hacerse en receso, es un planteamiento que hace el gobierno, que son circunstancias no idóneas, pero sí constitucionales. Bien importante. No es idóneo, ¿por qué? Porque están de acuerdo con que el pueblo debería tener el derecho a escoger mediante el voto. Pero no ocurrió. También es interesante que en un momento hablan de que la redacción de la Constitución se hace en términos generales porque obviamente pues no se puede ser bien específico porque no se sabe qué va a pasar en el futuro. Claro, yo no me imagino los constituyentes pensando que en un momento en Puerto Rico iba a haber un asunto de que el pueblo ejerciera la democracia a partir de solicitarle la renuncia a un gobernador que no supo mantener un gobierno por 2 años y medio, entre otras cosas porque tuvo una negligencia en el cumplimiento del deber cuando murieron 4.645 personas y nunca quiso aceptar que eran los números de muertos en medio de una tormenta. No me lo puedo imaginar. Pero en efecto, eso es una realidad. Juró como gobernador para Secretaría de Estado. Perdón, juró como gobernador porque era secretario de Estado. Ellos le están dando total capacidad a la Secretaría de Estado porque ellos alegan que cuando el gobernador se va, lo nombra para que vaya a pasar por el consejo y consentimiento. Así que sí, que no tiene ningún problema esa juramentación. Pero ante la no confirmación del Senado, ese es mi cuestionamiento. Mi cuestionamiento es, en efecto, no juró, él juró, pero él no pasó por el consejo y consentimiento porque lo que hizo el Senado cuando abrió la sesión el lunes fue colgarlo, tener el efecto de colgarlo porque no llamaron el nombramiento. Así que eso tiene el efecto de colgarlo. Pues se colgó debidamente. Pero ellos insisten que no, en que el juramento no era necesario. Eso es bien interesante, que no era necesario el juramento, que él podía seguir como gobernador, porque eso es lo que establece la Constitución, porque el gobernador tenía la facultad de nominarlo, de nombrarlo, que la Constitución es amplia en su redacción, en específica, eso fue lo que dije antes, y que la enmienda a la Ley 7 es constitucional. Mire, yo creo que lo que va a pasar en el Tribunal Supremo, que de hecho no recibí yo el texto del Senado, del presidente del Senado, el licenciado Almodóvar López Braz, me imagino que amplía lo que ya discutimos ayer, que ellos entienden que por no haber pasado por el consejo y consentimiento, no hay manera de que ese nombramiento y la jura del licenciado Pedro Pierluisi sea constitucional, precisamente planteando la inconstitucionalidad de la enmienda de la Ley 7 en el 2005. Interesante, Jennifer González, ella no quiere meterse en el asunto. Ella dice que ella no quiere respetar que el Senado ya fue al tribunal y que el Tribunal Supremo tiene el asunto. Pero lo más interesante es que cuando la cuestionan en la conferencia, no fue una conferencia de prensa, fue una intervención llegando ella al Capitolio, con que le confrontan con que ella fue la que creó el proyecto de la enmienda a la Ley 7, no dice nada. No, que yo de eso no quiero, porque yo me quiero mantener al margen, porque, o sea, pues, así es como no se hacen responsables, así es como el proceso de rendición de cuentas, es lo que el país está ahora procurando, que haya rendición de cuentas, que esta gente cuando hagan las cosas, pues mire, claro, el país se dio cuenta que tiene que intervenir, el país se dio cuenta que todos los que estamos alrededor del proceso democrático, incluido la prensa que se autodenomina o se denomina el cuarto poder, tenemos que intervenir, tenemos que hacer nuestro trabajo, cada quien en sus diferentes áreas. Por eso es que para mí es tan importante que sigamos hablando de los contextos y le demos carne
al país para que pueda tomar decisiones informadas, sobre todo esas historias. ¿Dónde estaba Pierluisi en el 2009? ¿Dónde estuvo en el 92 al 2000? Etcétera. Pierluisi entiendo que no terminó los cuatrenios el segundo cuatrenio. Vino José Fuentes Agostini y ese cuatrenio tuvo 2 otros secretarios. Vamos a hablar con ustedes sobre esto, lo leí detenidamente todos. No podemos permitir que se pasen la Constitución por donde no le da el sol. Saludos, Yari Pavón, que siempre está por ahí. Mujeres al poder, dice Lisbeth Serrano. Eso es así. Esas abogadas son excelentes. Todos los participantes de la Amicus Curiae son brillantes y el documento está aún mejor que los alegatos de PP del Senado, la discusión y conclusiones. Es bueno, es muy bueno. Me parece que trajo, claro, son bien técnicos en relación al derecho. Yo por eso trato de establecer cuál es la conclusión. Después de ver al gobierno de Puerto Rico, dirigido por los 2 partidos mayoritarios, destruir la imagen de la isla ante los ojos del pueblo puertorriqueño y del mundo, ¿crees que el pueblo de Puerto Rico está listo o en busca de apoyar en gran mayoría al partido independentista? ¿Está Puerto Rico tan agobiado, cansado de los partidos políticos de mayoría y quizás está el pueblo listo para hacer el cambio en asuntos gubernamentales? Maribel de los Santos, me tiraste una súper pregunta, pero te la voy a contestar como hoy tuve oportunidad de compartir con personas que no conocía en medio de una cita de servicio y hablamos del asunto. Yo realmente creo que el Partido Independentista puertorriqueño está igualmente infectado de la imagen de corrupción y de la imagen de que no ha pasado nada en los 50 años, 40 años que se han alternado la minoría. Y digo alternada la minoría porque todos los miembros del Partido Independentista hoy que asumen posiciones públicas se turnan entre la Universidad de Puerto Rico, las diferentes universidades y los contratos de cabildeo, realmente de servicios en la legislatura de Puerto Rico y en las posiciones de legisladores de minoría. Igualmente afectados porque no ha pasado nada, realmente. ¿Dónde está el proyecto de educación del Partido Independentista con relación a la independencia de Puerto Rico? ¿Dónde está con relación a los proyectos de soberanía independientemente de que sea la fórmula de soberanía política? ¿Dónde están los de la soberanía alimentaria, la soberanía energética? ¿Dónde están esos proyectos? Igualmente ha fallado. Y lo peor de todo, que tiene la mancha de ser un partido político. Por eso es que para mí Victoria Ciudadana está igualmente, tiene un problema en este momento, porque es que se quieren convertir en lo mismo. Y la gente todavía no ha entendido que el problema es la ley electoral. Pero es que la ley electoral no se va a cambiar de aquí al 2020. Hay que proveer y hay que exigir de que el que gane en el 2020 sea el que tenga el compromiso de enmendar la ley electoral, esa legislatura, y de proponer o una constituyente o de manejar el asunto de las enmiendas a la Constitución, porque esto no podría volver a pasar. Así que no sé si está contestada, pero no me parece que van a mirar al Partido Independentista y no me parece que el Partido Independentista haya hecho nada para que el país lo mire, honestamente. ¿Qué fuerza cara? No sé de quién habla. Mercedes Rodríguez está por ahí. Saludos, Mercedes. Aquí, como siempre, a tus órdenes. El PIB es parte del problema. Irán Meléndez PIB fue convicto de corrupción, si no me equivoco. Sí, él fue, entiendo que no por legislador, sino cuando era director de ACA bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá por el uso de una tarjeta, etcétera. Y en otros asuntos, ¿qué opinas del indulto de RR al mismo último día que se fue? Qué bueno que me traes eso, Marta Acevedo. Marta Acevedo ha insistido en que yo esté buscando a la abogada motorizada y de alguna manera me meta en el discurso de ella. Yo, honestamente, no lo quiero ni lo voy a hacer. No me parece que es alguien que merezca que le demos la oportunidad de discutir las barbaridades que dice, porque me parece que eso era lo que estaba buscando. Pero hoy le puso nombre y apellido a mi suspicacia. Cuando yo vi los primeros 2 o 3 minutos de el asunto de la motorizada que la buscó y la trajo y la entrevistó un programa de televisión, yo me planteé, ¿cuál es el quid pro quo aquí?
qué es lo que busca fulana, qué es lo que le van a dar o qué es lo que ya le dieron, para que ella asuma este discurso patético, terrible, que no tenía fondo, para desvirtuar la atención de lo que realmente estaba pasando, que era que el país insistía en que Ricardo Rosselló se fuera y que temía que pudiera estar llenando la opinión pública de alguna información para que la gente supuestamente se ablandara, etc. Eso no pasó y sabemos dónde está. Pues fíjese que lo que le iban a dar el gobernador, el entonces gobernador y la primera dama, era la posibilidad de que le indultaran a un asesino convicto, que si no me equivoco es de un caso que se vio después de muchas trabas de un médico que mató a un joven en Cambridge Park, en Río Piedra. Eso, sabemos que eso era lo que buscaba la motorizada, la abogada motorizada Roxana Soto Aguilú. Mire, ojalá que la historia siempre pueda hablar de cuando una asume alguna posición pública, desde el punto de vista de su dignidad y de su trabajo, independientemente de los errores que se puedan cometer. Yo no estoy diciendo que uno es perfecto y que no. Pero jugar con el asunto de la responsabilidad que tuvo el país de asumir toda la posición que tuvo ante las fallas de Ricardo Rosselló o lo que entendió el país era por lo que tenía que irse. Jugar con eso, aceptar, tratar de manipular la opinión pública para después pedir un indulto a última hora. O, obviamente, eso debe haber sido lo negociado antes. Vamos a tratar de hacer esto, tú te posicionas ahí y el indulto va. Me parece que habla muy mal de la licenciada Soto Aguilú y que el país igualmente lo debe estar recordando. Vuelve en la nevera. El Partido Nuevo Progresista, si sigue como partido de aquí a diciembre, que son tiene que seguir como partido, que son las posiciones que se van a asumir, las candidaturas. Ponlo en la nevera, que no sea Roxana Soto Aguilú una de las candidatas a legisladora. Vélenlo. Así es que no nos olvidemos de ella, independientemente. Eso, el discurso del PIB ante la situación cubana y venezolana es penoso y está quedado en la Guerra Fría. Definitivamente, Juan Carlos. No solamente entre Cuba, ahí está Nicaragua, Venezuela. O sea, no han podido traer al siglo XXI a su filosofía y a su ideología. Se han quedado en la Guerra Fría, como dices tú. Así que no creo de ninguna manera. No me gustó ver a Rubén Berrío en la conferencia del PIB. Creo que debe echarse a un lado, dice Papo Donher. Definitivamente. Tanto que hablan del caudillismo, tanto que hablan del Partido Popular, del PNP, etcétera. Y ellos son exactamente iguales. Maribel, sí, gracias por responder. A ti siempre por estar, Maribel. Ya empezó el PIB hoy con una propuesta para enmendar la Constitución. Ya entregaron la Cámara y el Senado. A este momento estar hablando de propuestas. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. Pero si es que yo creo que todos se van. Todos, independientemente de dónde postulen y cómo se llamen. Saludos, Mercedes, bendiciones, Eneida. En otras palabras, pudiera interpretar o entender que básicamente todos los partidos políticos están en el mismo saco de la corrupción extrema y ya entonces es hora de un nuevo modelo de gobierno. A mí no me gustan las fórmulas de equivalencia porque aquí está la historia y nosotros podemos hacer el cálculo y podemos decir qué partido llega al poder esencialmente con un proyecto de robo y qué otros se han quedado al margen y todos han tenido, ¿verdad? Pero el nivel de equivalencias yo nunca me gusta aceptarlo porque obviamente el PIB no es igual al PNP en ese sentido y el Partido Popular y el PNP no son iguales en ese sentido. Pero de que tienen un problema serio de credibilidad y de legitimidad frente al país de hoy, yo no tengo la menor duda. Otro comentario, gracias por tus comentarios, como uno que le da foro, hay que escuchar todo, amiga, para saber lo que hay. Acuérdate que siempre tenemos que escuchar todas las partes para estar seguras dónde estamos. Marta, el problema no es escuchar todas las partes. Yo difiero totalmente. Yo puedo escuchar
todas las partes, pero cuando es demagogia y cuando es un proyecto de discurso que se está haciendo exclusivamente para sacarnos de lo que realmente es importante, lo descarto. Yo soy honesta, yo no puedo leer a muchos, yo no puedo leer a Paulo Coelho para decir que es malo. Lo lamento. No puedo hacerlo. El que piense gobernar debe saber que el país estará pendiente de sus actos y no permitiremos más corrupción. Compraré otra nevera, dice Gladys Vélez Martí. Todo lo que hemos dicho hoy, ponlo en la nevera, sobre todo lo primero, el análisis con relación a la conferencia de prensa. Virginia está por ahí, y Virginia es de Texas estoy segura que es de la diáspora. Tengo mi nevera y la de los vecinos llena. Mire, no tiene que comprar otra nevera, dele la vuelta. O, esa es una buena idea. Vamos a hacer relaciones con los vecinos y vamos a ver, espera, mira que tengo un proyecto, ponlo en la nevera y únete tú también. Y la salud colapsando. Los psiquiatras no tienen contratos con Vital en su mayoría. Es muy difícil ejercer la práctica aquí. A veces nos tienta el deseo de irnos. Carmen Mercado, si usted es psiquiatra, no se vaya. No se vaya, vamos para adelante. Vamos a construir un país, estamos construyendo otro país. ¿Es duro? Sí, dígamelo a mí, que le puedo hacer los cuentos. ¿Crees que el PNP se dirige a una separación después que de la decisión del Supremo? Yo estoy segura que el PNP tiene un serio problema de base en este momento y que para poder reunir esa base, que sigue siendo estadista, etcétera, va a tener que cambiar de insignia, va a tener que hacer, alguien me decía el otro día, el partido estadista puertorriqueño, una cosa así. Me parece que sí, que hay algo de eso. Todos se van, de acuerdo con eso, pero ¿quiénes sustituyen? Yo tendría unos cuantos candidatos que se han destacado en este proceso. Miren, yo soy amiga de entrevistar y por eso una de las cosas que hice hoy fue traer la información desde el punto de vista de estas dos profesoras catedráticas constitucionalistas válidas y legítimas. Soy amiga de traer otras voces, sobre todo cuando entrevisto. El otro día cuando Daisy Sánchez y yo estábamos en una de las primeras marchas, hablamos de a quién entrevistábamos y barajamos nombres. Yo le dije, vamos a entrevistar a Manuel Rodríguez Banch. Manuel Rodríguez Banch es un abogado que viene de trabajar desde asistencia legal. Un fajón excelente. Unas posiciones ideológicas bien claras. Vamos a hablar con esa gente que están haciendo trabajo de base, que vienen de representar a los pobres, a los indigentes. Esa gente están haciendo trabajo y están aquí. No se quieren ir. Por eso le digo a Carmen, yo sé que es difícil, pero vamos a quedarnos. Carmen, honestamente, que están full de apuntes. Ya no hay espacio en ponlo en la nevera. Ponlo en la nevera y sí hay espacio, créanme que sí. Puedes deber leerlo y escucharlo, así puedes tener para tu análisis. Tú aguantas, te envío a té de tranquilidad. Ay, todos se van. Tomás Rivera Chat se va como bolsa. Bueno, hoy me he fajado. Wow. Estuvimos una hora, yo creo que era necesario. Perdonen si hubo emoción, si hubo molestia en principio. Sí, me indigna, sobre todo que la gente que tiene posiciones de poder en Puerto Rico y en el mundo se atrevan a utilizar el Salón del Trono, como se llamen, los micrófonos del pueblo de Puerto Rico para tratar de engañar. Porque yo creo que los contextos están bien claros. Así es que nos vamos por hoy. Recuerde, comparta nuestros contenidos. Dese la vuelta, es importante que estemos por ahí. No es fácil, pero aquí estamos. Y me voy a ir con una musiquita que la usé el otro día, pero que yo creo que es importante que la usemos hoy. Así es que no se olvide, vamos a seguir aquí. Va a estar pronto, en media hora, en YouTube, nuestro contenido. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde en ¿Qué Palo es Noticia? Ahí los dejo con Godfather.